1.3.4 De las memorias defensivas a una verdad incluyente. No hay termómetros para medir el dolor o la profundidad del sufrimiento, pero Colombia necesita superar el hecho de que durante décadas se exaltan unos hechos sobre otros, como una forma de ganar mayor legitimidad, o verlos como respuesta a otro conjunto de hechos y violaciones previas, en un contexto en el que cada quien encuentra justificaciones para su propia posición. De esta manera, se desvanece cualquier posibilidad de encuentro desde la única posición común, el sufrimiento de todas las víctimas. Todo esto está sujeto al análisis de las causas y dinámicas del conflicto armado y de sus factores de persistencia, que forman parte del trabajo de la Comisión de la Verdad. Pero el diálogo sobre la verdad no puede convertirse en una forma de justificación. La equiparación moral de este sufrimiento no significa igualar los mecanismos de victimización que han hecho posibles el horror a gran escala, ni equiparar las responsabilidades del Estado con las de distintos grupos armados, sino que alude, más bien, a la igualdad de derechos, a la fraternidad y sororidad en el dolor y al reconocimiento de las víctimas en su dignidad. La victimización que han sufrido millones de personas en Colombia no les concede una especial clarividencia política, ni supone un aval de racionalidad en el análisis de los problemas, pero es innegable que cargan con el peso de una herida que debe ser asumida colectivamente como país, y sus derechos deben ser tenidos en cuenta como parte de la agenda de transformación que Colombia requiere, pero sí les da una legitimidad frente al Estado, los grupos armados y la sociedad, la de quien ha puesto el dolor y sufrimiento en el coste de la guerra, y por ello reclama el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la superación del conflicto armado. Así lo mostraron las víctimas en el proceso de negociación de La Habana, hablándoles a las dos partes del conflicto y señalando el camino para la construcción de la paz. En la complejidad del conflicto armado colombiano, y si bien esto solo se dio en una pequeña parte, también algunas víctimas fueron a la vez responsables de violaciones de derechos humanos o de infracciones al DIH, se involucraron en la guerra, fueron parte de las Fuerzas Armadas, de las guerrillas o de grupos paramilitares, a veces como forma de retaliación, de canalización de la rabia o el odio, de respuesta a la impunidad y la desprotección. La falta de justicia ha operado en muchos casos como un factor de justificación para tomarse la violencia como si fuera justicia por propia mano, realimentando las venganzas y las interacciones violentas de la guerra. En otros casos, también la ira o el peso de la impunidad han sido utilizados políticamente para estimular el conflicto armado. Entender estas circunstancias no es justificar los hechos ni diluir las responsabilidades a las que hubiera lugar, sino una forma de comprender esas otras circunstancias y condiciones que han formado parte de las dinámicas del conflicto armado y que atraviesan una parte de las biografías de víctimas y responsables. Algunas víctimas han sido presentadas en medios de comunicación o a través de discursos de líderes políticos como íconos del impacto en la guerra, y esto ha sido utilizado para justificar la agudización del conflicto, el cierre de las iniciativas de paz o la estigmatización de diferentes colectivos. La activación de reacciones emocionales y los discursos del enemigo han llevado a veces a reforzar planteamientos políticos rígidos que no han permitido analizar lo sucedido o tener mayor capacidad de diálogo y análisis. En los contextos de fuerte polarización social, como los que caracterizan a Colombia, la pregunta o consideración sobre de qué lado estás ha sustituido muchas veces a la de ¿qué dices? Las respuestas han estado marcadas por una fuerte reacción emocional de aceptación o rechazo que se dirige contra todo un grupo al que se identifica con los responsables. De esa forma, incluso instituciones sociales o comunitarias, como iglesias, familias, escuelas o comunidades, se han visto obligadas a posicionarse en un polo del conflicto en lugar de abrir espacios para el diálogo y la búsqueda compartida de salidas. Esta polarización es parte de los impactos de la guerra en la sociedad y hace difícil hablar de lo sucedido, abordar las consecuencias sufridas o simplemente hablar de política, porque frecuentemente se pasa a la disputa o la descalificación del otro, de las posiciones que defiende, del grupo o los grupos a los que pertenece y, por extensión, del resto de sus miembros.
Las relaciones sociales o familiares se ven así afectadas por el conflicto, el lenguaje, los estereotipos del otro o los posicionamientos de líderes políticos terminan condicionando el diálogo y hacen que muchas familias o amigos se refugien en el silencio. Como señaló un joven hijo de un dirigente del Ejército Popular de Liberación, EPL, en el exilio al regresar a Colombia y hablar con su tío, considerado uribista, quien le decía que mejor no hablaran de política en casa. Tío, sí, hablemos, él era tu hermano. ¿Cómo vamos a procesar lo vivido si no hablamos? Las memorias traumáticas sobre hechos de violencia sufridos o la participación de algunos familiares en grupos armados del conflicto suponen una enorme dificultad de hablar de lo vivido y a la vez lo hacen imprescindible, necesario en los procesos de reconstrucción de ese tejido social para desafiar los desgarros y silencios que se han mantenido durante décadas. En otros casos, las discusiones políticas sobre la actualidad llevan fácilmente a conflictos que parecen irreconciliables, a silencios como formas de evitación o a encasillar al otro en función de sus ideas políticas en lugar de hablar con la persona o entre colectivos. La experiencia no solo de las víctimas, sino de toda la sociedad, está mediada por esas representaciones categoriales de las personas y a Colombia le llevará tiempo ampliar esa comprensión de la necesaria transición hacia la paz, de forma parecida a la que han tenido que enfrentar otros países en procesos de transición política tras periodos largos de violaciones a los derechos humanos. Procesos como el que se ha dado con la Comisión de la Verdad y que necesitan continuidad ayudarán a enfrentar esas heridas.